Chévere. Bueno, ya está grabando, ¿no? Ok. Ya tenemos que hacer el 2, ¿no? Bueno, El 1 ya está. sí, Creo que faltaban algunos ejemplos nada más. los ejemplos. Yo metí algunos No, yo ejemplos y hice vi que unos algunos estaban pares. completando. Faltaba Sí, el yo hice del 3 uno. nomás. El 1 ya estaba, Faltaba ese falta el de 2. modos anormales. Falta un ejemplo. Bueno. ¿Quién lo estaba Después el haciendo resto ya ese? está todo. Bueno, de última. Bueno, no sé si quieren lo hacemos ahora ese. Y si no, bueno. Es porque es el más complejo, porque como son 3 tipos, el ejemplo Yo era Pero creo ¿qué hay medio... que poner un ejemplo para cada uno o uno y listo? Claro, eso es lo que yo no entendí. Si es como... Pues si no, re largo. Claro. Para mí uno solo, creo. No sé. ¿Alguno tiene ahí en la mano el documento? Sí. Sí. Si no, pásenlo. Yo lo tengo. ¿Quieren lo pasen? Me lo pasé. Ah, ¿el hecho? Ejemplo, perdón, ¿de qué? Pará, ahí me fijé. Modos anormales. Creo que es el Sí. 3. Sí, modos normales, sí. Yo había puesto en el... ¿Cómo es esto? En la referencia puse, se clasifican 3 partes y puse transformación de una delegación en otra, acto jurídico, bla, bla, bla. Vale, está ahí. Pero no sé después si hacer lo mismo con el ejemplo, si mandarle uno a cada uno o como dice Flor, mandar un solo ejemplo y listo. Para mí un solo ejemplo. Me parece que va un solo ejemplo. Igual. Sí. ¿Cuánta falta de ortografía, Pato, Pero no, esa parte de Ando. Ah, ando. ¿Qué manos de frente? Mi parte está en la 1, papá. La rima en el Yo escribí todo, sí. A ver, modos anormales. Una renuncia, ¿no puede ser un ejemplo? Una renuncia de algo. Che, A ver, O una terminación de algún, no sé. Espera. No me parece. Lo que pasa es que si ponemos una sola, o sea, ¿cómo lo ponemos? Porque tiene que involucrar a los 3. Un desistimiento de un hecho o de una causa. Ejemplo. Lo que pasa es que si ponemos un ejemplo no puede abarcar a los 3. Claro, por eso hay que buscar uno que tiene que involucrar a la innovación, a la renuncia y imposibilidad de cumplimiento. A esos 3. pero puede ser, no sé si puede involucrar a los 3. ¿Puede involucrarlo los 3 a la vez? No, chicos, modos anormales habla total. Los modos anormales eran un cumplimiento de una obligación. Después se caracterizan en innovación, renuncia y todo. El Pero modo, yo tenía entendido que modo anormal es la terminación del proceso. por eso puede terminar de forma mala o de forma buena. La forma buena sería ¿cómo es? Que el acreedor reciba su parte. Y la forma mala es que el otro no le pague. La puede terminar de 2 formas.
Y en base a esto se divide la innovación, la renuncia y el otro. Claro. Pero el ejemplo básico, supongo que yo... Por eso dice modos anormales, modos no normal que terminen en caso. Yo lo entendí por ese lado, ¿no? Modos anormales. Te estoy vigilando, Flor. Che, Acon, ¿qué se ríe, Mola? No sé qué les parece lo de los modos anormales. ¿Qué le pasa? No me pasa nada a mí. Estoy diciendo nada. Escuchen, si quieren yo me comprometo para mañana a buscar un ejemplo. Y seguimos con el 2. Así no nos la rebuscamos tanto, boludo. Y de última la pasada. Yo para el mañana grupo. traigo un buen ejemplo para No, mañana no trabajo. Yo no trabajo mañana. Perdón. Apagué la cámara en el audio. ¿Cuál es el próximo punto? El próximo punto es responsabilidad. El de las responsabilidades. Sí, dice lee y analiza los ¿Vos lo siguientes. completaste, Anto? ¿Ese? Sí, pero no sé, quería saber si ustedes opinan igual o diferente. Lee y A ver. analiza Yo porque los si no después me olvidaba lo que A ver. estaba pensando. ¿Pato lo lees? Por eso lo ¿A vos anoté se te así. escucha bien? Bueno, ¿O lo leo yo si querés? dice lea y... Sí. Lea y analice el siguiente extracto de jurisprudencia y responda a las consignas. Tema, daños y perjuicios. Accidente en un ascensor. Responsabilidad del consorcio. La obligación del consorcio de copropietario de un edificio en propiedad horizontal consiste en tener los ascensores y su sistema de seguridad en perfecto funcionamiento. Y si falla dicho sistema y se produce el accidente, la responsabilidad surge nítida. Porque siendo aquel el propietario de las cosas, debe mantenerlas de modo tal que no puedan producir daño, y esta es una responsabilidad, y bueno, ahí tendríamos que completar. Es Anto una puso responsabilidad civil. A ver. Es muy genérica la ¿En el responsabilidad. Claro. Yo O puse sea, con igual culpa. decía que había que justificarla. Claro, Yo puso la con culpa. responsabilidad civil es todo tipo de responsabilidad. Claro, yo había puesto con culpa porque dice omitir, han obrado con culpa por omitir manejarse con debida diligencia. Y pone casos de imprudencia, negligencia. Y Che, esas una otras. pregunta. Y yo digo, en este caso, que el chabón es el del consorcio, el encargado de todo, no puede ser una responsabilidad civil contractual. Esa es la que nace por falta de un cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante un contrato. Y ahí acá hubo una falta de cumplimiento. El tema es que no aclara si hay contrato o no, pero supongo que tiene que Claro, haber. ese es Pero el no- tema. El tema es que después dice que se trata de lesiones sufridas a raíz de una caída en un hueco de un ascensor. Bueno, pero Entonces, me parece que ahí ya puede ser tipo otra responsabilidad. Pero acá, hasta lo que leímos, ¿qué responsabilidad es? No, pero acá hay una responsabilidad de parte del dueño por un fallo en la infraestructura, claramente. Para mí es responsabilidad con culpa. A ver, no me acuerdo cuál era la culpa. Hay diferentes variadas la responsabilidad. Claro, por eso. En la banda no sabemos poner. ay, bueno. Yo me guío con eso de con culpa, por eso que dice de omitir manejarse con la debida diligencia. Y ponen de ejemplo casos de imprudencia, negligencia No lo o había leído. impericia en el Esa arte o profesión. porque es una negligencia. Aparte acá estoy como que te lo estoy aclarando que es una negligencia.
La por eso. Culpa. Presentar el concepto entonado. De una. Lo que sí no lo remarquemos, ¿no? No, ahora sí, ahora después lo publicamos bien. Responsabilidad con culpa, entonces, ¿va ahí? ¿En la 1? Sí. Claro, para que está todo, todo mezclado, ¿no? Ni me acuerdo cómo sigue después. Pará, yo lo borro. Por el uso de culpa peligrosa que no se releva en base a que no se aprobó la propia. Ahí. No, chicos, está negando que es por negligencia. Lo que no se aprobó que sea por negligencia. ¿Leyeron esa parte? No. ¿Qué Por cosa? el El uso uso de la producción. Por el uso de la cosa Por eso peligrosa yo les decía en que base. después él dice que se cayó y no sé qué. Sino por el contrario, dice, se libera si existió. Si existió, obviamente, culpa. Ahí está, ahora ya entendí. ¿Cómo, Johnny? El chabón leía solo y le contestó así. Dice, el propietario de las cosas debe mantenerlas de modo tal que no puede producir daño y esta es una responsabilidad, que no es culpa. Por eso, el rechazo peligrosa que no se releva en base a que no se aprobó la propia negligencia específica, sino por el contrario, si se libera si existió culpa. Claro, ahí va culpa. Está. Sí, me parece que... En el 2 va culpa y en la responsabilidad, yo diría que debe ser una responsabilidad, no sé si, para ver. Para mí con 2. Ahí va objetiva o subjetiva. Porque la responsabilidad se desprendía de ahí y después venía la culpa y el doble, qué sé yo. Sí, De verdad, puede ser responsabilidad civil subjetiva. A la Y dice, y ya se dijo, implica un obrar negligente. Objetivo diría, ¿no? Objetivo, la posible fundarse en posición y utilización. Voy a agarrar el cargador del celu, vengo. ¿En qué parte del apunte está esto? Que no lo encuentro. En la página 14. Sí. Ahí está la responsabilidad objetiva y subjetiva. ¿La 14? La primera que explica la responsabilidad objetiva que dice la cual se traduce en la posición y utilización de las cosas creo. Objetiva, entonces. Chicos, Eh, ¿puede ser que vaya extracontractual o la otra? Capaz que va por ese lado, ¿no? ¿Cuál? ¿Contractual o extracontractual? Me parece que va en una de esas dos, no objetiva y subjetiva. Hay muchas ramas de responsabilidad. Pasa que Yo fíjate que había la- pensado en esa. me parece Esa que es la la que dije, contractual pero- va por otra parte. Pero no habíamos Sí. dicho que no porque no tenía contrato todavía. O sea, que no aclaraba que tenía contrato. A ver. La obligación. Pero más arriba. Para mí también era esa, pero... Sí, yo también estaba, pero acá en ningún momento dice que se realizó. O sea, igual se Yo la supone que si vos contractual la tenés un descarto por ascensor No, soy un verbo, me salió en serio. adentro, tiene que haber alguna. No solo para que se tenga relaciones con mal contacto. Ajá. La contacto se produce por el incumplimiento. El deber genérico de no dañar. El extracontractual puede ser, ¿eh? Puede ser extracontractual. Porque dice, aquí las partes se conocen a través del hecho dañoso, por ejemplo, un accidente vial, la mordedura de un animal. Pasa que hay que ver en qué... Claro, ¿En pero qué acá ejemplo lo el profe había dicho, yo tengo anotado, hecho de fingir la máxima por contrato. Fíjate que en la última parte de
extracontractual dice el daño causado con las cosas propiedad de una de las partes. Yo igual si me elijo me mando por la subjetiva. ¿En qué apunte está? En la página 16. No, el punto 2. Sí, pero ¿de qué apunte? Del TP. Pero ¿por qué es subjetiva? Arde troza. Se pudre todo, se pudre todo. Saltó. Mal, dejá, no digo nada. No, o sea, yo me guié por subjetiva porque dice, se debe analizar la conducta del sujeto, o sea, y dice, si actuó con culpa o dolo, o sea, dolo no, porque obviamente tampoco es que lo hace a propósito, dolo ya sería queriendo causar daño, pero puede ser con culpa, porque es un obrar negligente. Tiene intención. Pero si no, derecho a haber delegado mantenimiento de una empresa de... No, puede ser que... Puede ser objetiva, puede ser objetiva. Porque está diciendo que la responsabilidad del dueño de la cosa, o sea, el del departamentito. Puede ser objetiva, como dice Papi. Sí, para no ver. Porque dice, el sujeto pudo haber no tenido ni culpa ni la intención de causar daño. Claramente, pero de todas formas debe responder por el daño causado por el dueño. Sí, objetiva. Por ejemplo, Claro, para mí también es subjetiva, por eso no entendía por qué solamente era subjetiva. No, sí, en eso me confundí yo. Puede ser que vaya objetiva como responsabilidad objetiva. Claro, Objetivo y subjetiva. Por el uso de la cosa peligrosa que no se puede. Y ahí iba lo que decíamos recién con Tommy. En el 2 da culpa. sí. O sea que quedamos en la 1 objetiva y en la 2 culpa. Sí. Pero, a Sí, ver, eso. yo quiero decir una cosa. Yo entiendo a lo que van y me parece que, o sea, yo opino como ustedes, me parece que está bien lo que están pensando. Pero acá en el punto dice, completen el texto los espacios en blanco. Y a mí me parece que los espacios en blanco hay que completarlos solo con lo que te dice esa oración. Si nosotros continuamos la oración, quizás la finalidad del texto termina con que el consorcio este tiene una responsabilidad tal, ¿me explico? Pero si acá vemos lo que dice, todavía no sufrió algún daño. Entonces, ¿por qué sería obra de negligencia? Si todavía no surgió algún daño. ¿Entendés? Lo que nos está mostrando en lo que nos están diciendo en el punto es que el chabón la obligación que tiene consiste en tener los ascensores y su sistema de seguridad en perfecto funcionamiento. Y si se llega a producir un accidente, o sea, todavía no se da un accidente, la responsabilidad surge nítida. Porque el único objetivo que tiene el chabón es mantener la seguridad del ascensor en perfecto funcionamiento. Entonces, ¿qué tipo de responsabilidad es esa? ¿Me explico? Yo lo tomé más por ese lado que por el que estamos hablando. Que igual, si llegamos a coincidir, que es como decían ustedes, yo coincido con ustedes. Pero yo lo tomé más por ese lado, boludo. Pero es medio rebuscado también mi pensamiento, quizás. No sé. Por eso se lo quería comentar a ver qué opinaban. Yo lo había buscado de otra forma. O sea, Claro, sí. también, no de forma puede ser, Tommy, que digas lo que vos digas. Claro.
No sé, O por sea, eso yo como, entré en como duda, lo había boludo. completado es porque lo había tomado de otra forma. Yo entré en duda y no, la verdad es que no sé cómo tomarlo. No sé si pensar en buscar qué tipo de responsabilidad es esa o tratar de identificar todo el caso, lo que pasó. Igual Porque son aparte, solamente tres formas de responsabilidad que tenemos que poner y reconocer. Y en por base a eso, esto, una explicación de por qué elegimos cierta responsabilidad. entonces yo Claro. lo que digo, si tenemos que identificar 3 responsabilidades diferentes, es porque nos está mostrando 3 casos diferentes. Por ejemplo, no sé, la responsabilidad esta es bla, bla, responsabilidad contractual. Por el uso de la cosa peligrosa que no se releva en base a que no se probó la propia negligencia, Pero ahí te está dando otro caso, Tommy. Te está por eso, diciendo, en el caso de que no se aprobó la negligencia, obviamente sería tal cosa, sería culpa en este caso. exacto, por eso. Pero nos está dando otro caso. Entonces, si nos está dando otro caso, es porque el primer ítem lo tenemos que guiar según el caso que nos dio hasta ahí. ¿Me explico? Pero habla todo de lo mismo, Tommy. Habla todo de lo mismo, claro. Te va cambiando las Claro, partes. habla todo lo mismo con diferentes responsabilidades en el caso de que no fuera tal y tal. Claro, tal cual. Te pone en el caso de que no fuera este caso, sería este caso. Por eso, yo por lo que entiendo, dice eso. O sea, hay que especificar en cada caso qué responsabilidad sería en base a lo que pase. Y después, bueno, justificar en base a lo que nosotros pensamos que es, qué responsabilidad sería y qué significaría. Onda, justificar por qué creemos que es esa responsabilidad. ¿Por qué Claro. elegimos esa opción? No sé qué dicen los chicos también. Sí, sí. No sé, yo la verdad. Se me Mira. escucha, ¿no? Sí, se te escucha, Pablo. Yo Pensé porque, que... ponele, responsabilidad civil objetiva, que creo que en una la habían tirado, que quizás era esa. La definición es, el sujeto pudo no haber tenido ni culpa ni la intención de causar un daño, pero de todas formas debe responder el daño causado. Y como que me parece bastante como no sé cómo explicarlo sinceramente, pero atacando al chaboncito Claro, este que tiene como ese contrato. hacete cargo o hacete cargo. Bueno, exacto. Y para mí, el chabón es como que. El chabón tiene otro tipo de responsabilidad. Por ejemplo, que no digo que sea una responsabilidad contractual, ¿entendés? El chabón tiene un contrato y lo tiene que cumplir. Esa es su responsabilidad. Si llega a obrar, si llega a obrar por negligencia, ¿Puedes repetir lo último, Tommy, que no te presté atención? sí, no, yo lo que decía es que, por ejemplo, responsabilidad civil objetiva. Dice, el sujeto pudo no haber tenido ni culpa ni la intención de causar un daño, pero de todas formas debe responder por el daño. Y a lo que voy con el texto es que en el texto todavía el chabón es como que nos está Claro, mostrando nada que ver, claro, es cuál es verdad. su objetivo, Y no es que nos está diciendo, el chabón hizo tal cosa y respondió de tal otra. ¿Qué responsabilidad es? No, ahí nos está mostrando el objetivo del chabón, que era mantener el ascensor en funcionamiento. Claro. Y Entonces, ahí te preguntan qué claro, responsabilidad es la que entonces tiene esa el chabón. O sea, es responsabilidad, como que todavía no llegó al objetivo. claro, no hizo nada todavía, ¿entendés? Porque debería Sí. responder a algo. Ahora, en caso, por ejemplo, en la contractual, poner que este chabón tiene un contrato, en el caso de que el chabón haga mal las cosas, ahí sí va a tener que responder por negligencia o por lo que sea. Ahí igual en la Igual definición la contractual nace por un dice hecho. ahí. La contractual nace por un hecho, nace por falta de cumplimiento, sí. Sí, por eso, igual, Claro. como que quise dar un ejemplo, no digo que sea esa tampoco. Ah. ¿Qué decía Flor? No, nada, lo que vos estás diciendo. Ah. Bueno, ¿qué ponemos? Chicos, igual se dieron cuenta que es un caso Nada, hipotético. No es que pasó. No coincidimos. Ah. ¿Se dieron cuenta de cómo empieza el caso? Es un caso hipotético. No es algo que pasó, no es que se cayó o se rompió alguien. Todavía no pasó. Sí, pero dice que se cayó un pozo.
No, pero lee las primeras 3 líneas del donde empieza el caso. Claro. La obligación consiste horizontal consiste en tener ascensores en un sistema de seguridad. Sí. Pero, Y si falla dicho sistema, se produce un accidente. Todavía no falló. La responsabilidad surge líquida porque siendo aquel el que cosa debe mantenerla de Claro, pasaría que pasa, si pasa, ¿entendés? Tipo, no es que pasó. Claro, no es que pasó. Entonces no es algo, no se puede comprobar algo negligente si no pasó. Claro. El profesor pasó por medio de un debate profundo y no salimos de acá. Bueno, pero por lo menos quedó grabado el lindo debate que se armó, boludo. Sí, verdad. Lindo debate, él solo hablando. ¿Ah? No, pero igual yo soy rebuscado, me la rebusco. Porque quizás, ¿saben lo que seguramente va a pasar? Es que lo que estoy Primicia. diciendo, es tipo, tiene sentido y por eso estamos debatiendo, pero tipo, nada que ver, la re flasheé, ponele, ¿entendés? Para mí pasó algo de eso, boludo. Para mí estoy re flasheando. Es que igual tiene sentido lo que estás diciendo. Sí, claro, no es que está diciendo una burrada. En duda. Obvio, pero para Tommy tiene todo el sentido, ¿me entendés? Desde la perspectiva donde lo estás viendo. claro, pero quizás vos ponés no sé, Yo- una persona normal y no te lo ve así, ¿entendés? Una persona que te lo lee el coso así rápido y dice, no, boludo, más fácil que eso, ¿entendés? ¿Vos, Pato, qué? Yo, bueno, si vamos a la suposición, yo me quedaría igualmente, si tenemos que ir a dar elegir una opción, me quedo con esa, con responsabilidad civil objetiva. Porque como meten el ejemplo ese de tipo decir, si se produce el accidente, Claro, a ver. o sea, el chabón con intención no lo hace, ¿entendés? Pero aún así se tiene que hacer cargo por ser el dueño. Por ser el dueño o guardián de la cosa que ha causado el daño. Yo Claro. también estoy por O sea, esa, ¿eh? Pudo no haber tenido la culpa ni la intención de causar daño, porque capaz mantuvo las máquinas como las debía mantener. Pero de todas formas tiene que responder por el daño causado por ser el dueño. Pero ahora yo te hago una pregunta. Acá dice el sujeto pudo no haber tenido ni culpa ni la intención de causar un daño. Pero, tipo, me parece que el ascensor solo falla si no tiene un buen mantenimiento, por ejemplo. Claro, mantenimiento. Y eso Ujú. ya es obrar de negligencia. Es Y en esa parte tenés razón. O sea, el chaboncito tiene la responsabilidad más allá de que si pasó algo con el ascensor es porque algo no hizo, claramente. Yo me parece que estoy más por responsabilidad civil subjetiva, ¿eh? Se debe analizar la conducta desplegada por el sujeto. Es decir, si éste actuó con culpa o dolo. La culpa implica un obrar negligente e imprudente. Listo, puede llegar a ser causado por un obrar negligente, como por ejemplo el mal mantenimiento o la falta de mantenimiento por parte del sujeto que ocasiona un daño a otro. Se actúa con Igual doble hay cambio. que... Objetivo. Y bueno, y el chabón no creo que haya tenido la intención, pero para mí quizás puede llegar a haber tenido la culpa. ¿Quién pasa por Y la así- vereda? Haciéndome la pregunta que me haces, ahora sí me cambio de rumbo. ¿Qué querés que te diga? Me quedo con la No veo, subjetiva, Pato. boludo. No, a mí me mataste. Tommy. Nos está haciendo saltar de todas y el chabón no dice Mal. cuál es. Una inseguridad terrible ahora, lejano, el hijo de madre. Pues, Mejor no lo pago. Bien, Antonio, Que no hable y se case, ¿no? Qué hijo de puta. Che, igual me parece que ahora. chicos, le suena la conciencia abajo del punto. Para mí, ¿Eh? objetivo. Para mí es subjetivo. Yo me parece que estoy Es que definido por la objetiva no, subjetividad. porque se supone que hay una falla, ¿no? Tipo, es porque el chabón se equivocó. No es Claro, que él lo hizo sin culpa y sin intención. No, a ver, si vos Exacto. no haces un mantenimiento adecuado al ascensor, es obvio que en algún momento va a fallar. Y él lo sabe, porque trabaja de eso. Exacto. Para mí es Claro. por ahí porque una gran causa de un fallo de un ascensor es por mal mantenimiento.
Si no es muy Claro. raro que un ascensor falle, boludo. ¿Leyeron las consignas del punto 2? La A, B, C y D. Creo que ahí va a Sí. terminar la idea. Pero por eso mismo. ¿Qué cosa, Para mí Johnny? Si leíste la Yo la consigna, subjetiva era del punto 2. A, B, C y D. Eh, Y ahí creo que en base a esas consignas que te da de forma hipotética, yo creo que podríamos volcarnos a la primera hipótesis que teníamos sobre el punto 2, como lo íbamos encarando. actividad peligrosa, dice. Responsabilidad subjetiva. Che, bueno, si no, Yo lo había entendido. definamos por algún tipo de votación, hagamos algo de eso, definimos por una y continuamos con la otra. Para mí es subjetiva. De última, Para mí es objetivo. que el profesor mire la charla, boludo, mire la charla y se dé cuenta que no estamos mal encaminados, o sea, más o menos estamos por... Ahora de nada que ver, era el contrato de nosotros. Bueno, yo estoy por subjetivo, me parece. Por eso, estamos entre Uy, dos. te van a llamar oral. No hables mucho que te van a llamar oral. No, de vuelta no, por favor. Te va a decir, defendeme el punto 2. ¿Por qué hiciste confundir a todos tus compañeros? Man. Ahora se retira, mira. Si no, votación va a tener que haber. ¿Seguimos con objetiva entonces? Sí. Sí, vamos con objetiva. O alguien empieza a Yo me quedo con subjetiva, pero sí, bueno, si quedamos con la Para mí objetiva. también es subjetiva. Para que son 3 contra 3. 3 contra 3 termina mal esto. No, ¿Pueden explicar por qué es subjetiva, chicos? Hice un discurso, hijo de puta. Claro, estuvo 20 minutos hablando. Una hora hablando. No, porque yo decía que una causa de un fallo, de un ascensor, a lo que voy, no estamos hablando de no sé, un joystick, ¿entendés? Estamos hablando de una construcción mecánica como un ascensor. O sea, un ascensor no puede tener fallas si anda correctamente. Entonces, a lo que voy, una causa común de alguna falla de un ascensor es por el mal mantenimiento que le dan, o sea, porque no está bien hecho o la falta directamente del mantenimiento. Y la responsabilidad civil subjetiva dice, se debe analizar la conducta desplegada por el sujeto, es decir, si se actuó con culpa o dolo. La culpa implica un obrar negligente. Y si no llega a ser por eso, la otra falla puede ser por dolo, que dudo que haya sido por dolo. Pero... Y en cambio, no puede pasar que sea por culpa de la persona que está adentro. Sugiero algo, no sé qué opinan. Sí. Sugiero que leamos bien el punto número 2 en silencio y creo que iba a cambiar el paradigma. El silencio. Posta, en serio, lean palabra por palabra. Porque No dice... que te tira palabras como muy puntualizadas, por ejemplo, en una parte dice la responsabilidad surge nítida. Es como que te tira ahí un centro. Bueno, por eso te digo, yo me guié por eso para decir esto, porque lo que te está diciendo en la oración es los ascensores, su sistema de seguridad en perfecto funcionamiento. O sea, el chabón tiene que, su único objetivo es mantener el ascensor en perfecto funcionamiento. Re indignado. Díganle que sí, porque vamos a estar acá hasta las 1 de la madrugada. Hazlo trompada, Tommy, vamos a amanecer y todavía vamos a ir a una reunión. Y tipo, si eso falla, boludo, la responsabilidad corte sale a flote porque ya se sabe que es por negligencia, ¿entendés? Y no puede ser de fábrica. No, bueno, no creo que te entreguen un ascensor con falla. Dudo Tommy, mucho. te estás explicando de que no se probó esa negligencia. Si hay pruebas, es negligente, pero como no se comprobó.
Bueno, Claro. no se comprobó. ¿Y por qué me Claro, decís que es objetiva? Te lo está describiendo, te está diciendo que no se comprobó que sea negligente. No, obvio. Pero ahora, de vuelta. O sea, que en el caso de que sea objetivo, tiene que no es necesario que cita algo, ¿entendés? A eso es lo que yo veo que va el texto. Yo lo que Yo quiero. me apunto justamente para eso, para que sea objetivo, porque no se actuó con culpa ni con dolo. Pero mira el ejemplo, por ejemplo, de la responsabilidad objetiva. Te dice, un perro muerde a alguien. O sea, ya la responsabilidad civil objetiva te está mostrando como que nadie tuvo la culpa de eso, ¿entendés? Pero vos como al ser el dueño del perro, tenés la culpa para pagar los daños y perjuicios que provocó ese perro. Pero en realidad vos no tenés la culpa de que tu perro haya mordido a otro. Entonces, yo lo que voy. Es muy difícil. ¿Cómo? ¿Y un accidente automovilístico? Sí tenés la culpa. A no Y ser bueno, que sea a un accidente. Está dentro de la responsabilidad civil objetiva, el ejemplo de un Puede accidente. fallar. No, Puede fallar, por eso te digo, también. depende de qué cosa, de qué tipo, o sea, es como dijo el profesor, me tenés que poner más en contexto, porque puede ser un millón de cosas, puede haber pasado miles de cosas para provocar el accidente. Y yo a lo que voy es que la responsabilidad civil objetiva, solo tenés la culpa por ser el dueño de algo, o ser el guardián de algo. Bueno, en este caso sí, el guardián es el chabón este de consorcio. Pero no, es muy raro que un ascensor falle porque sí, ¿entendés? No es común que haya un accidente porque sí en un ascensor. Entonces, vuelvo a lo mismo de antes. La responsabilidad surge nítida si hay una falla en el ascensor, porque el chabón se encarga de la seguridad en perfecto funcionamiento. O sea, no puede tener un grado de falla, un perfecto funcionamiento del ascensor tiene que ser. Me retiro de la charla, voto subjetiva y continuemos porque me la estoy rebuscando yo también, así que nada, continuemos. No, pero Indignado. Debatamos, porque Tenemos que llegar a una respuesta. quizás también mi postura es bastante subjetiva, igualmente. Es lo que creo yo que es. Yo no tengo la respuesta ni tengo la menor idea. Por eso votemos. Objetiva. Tienen las pilas conmigo, por favor. Objetivo causando un daño ha de ser reparado. Y la subjetiva es un hecho criterio. Imputación subjetiva se basa en la culpabilidad del autor. Puede ser que sigamos el mismo ritmo la semana de medio. No, aparte el 1 ya la teníamos completo. Dijimos, vamos a hacer el 2. No avanzamos el primer punto, boludo. Mal. Ya habíamos avanzado hasta que hablaste. Hasta que. Bueno, pará, Jenny, pero escúchame, vos nunca me respondiste. Con mi postura. Dale. Defendete, Johnny. Con mi postura, diciéndote. Yo lo que te respondo es, entiendo el por qué decís que es una responsabilidad objetiva por el hecho de que el chabón este sea el guardián del ascensor. Pero ¿puede no haber tenido la culpa? Si el ascensor, lo que te digo yo es que para mí el ascensor no falla, porque sí, no puede haber un accidente de ascensor porque sí. Generalmente pasa por mala lubricación o por el corte, porque están en mal estado, no sé, los cables. Es muy raro que haya sido porque sí el accidente. A mí me pasó, yo vivía en un edificio que tenía que tomar el ascensor y sin querer, o sea, con el codo bajé, viste que hay una perillita y se quedó en la mitad del camino. Bueno, pero eso no es un accidente. Y llega. Eso es una sí, Johnny. Pero nosotros le echamos la culpa de que no estaba mantenido el. Bueno, pero eso es una. Mira, hasta creo que eso es para el bienestar de la persona de adentro. El hecho de que tenga esa palanquita es como una salvaguarda que le ponen al ascensor para. No sé si la palabra correcta es salvaguarda. A ver. Un resguardo. Es tipo un resguardo que le ponen al ascensor en caso de. Para evitar un accidente. ¿Me explico?
Sí. Dale, Pido Juli, la contéstame. palabra. Pido la Te la palabra. doy, te la doy. Profe, escuche, Yo ni por quiero hablar favor. hace media hora. Profe, muy atento. Profe, escuche lo que voy a decir. Habla para todos. Sí, no, me presentó. Yo creo que no es subjetiva, porque una culpa, una responsabilidad subjetiva, tiene que tener culpa o dolo. Dijimos que culpa tiene que ser un hecho de negligencia, impericia o imprudencia, que acá no lo hay, porque no se pudo comprobar una negligencia, por empezar. Pero no, en realidad no se comprobó todavía el accidente, ni siquiera. Para. Tomás, Tomás, Porque uno viene por culpa y Entonces, otro viene ¿por qué contesta? por daño. Pará que termina de hablar. Chicos, termino. Uno por culpa y otro por daño. Entonces, no es subjetiva también porque dice que la subjetividad también puede ser por dolo. No es por dolo porque no es a propósito, no es adrede, no es intencional y no cumple ninguna de esas características. Por Coincido eso, con lo del dolo. subjetiva no es, tiene que ver con la culpa o con el dolo. Ninguna de las dos actúa acá. Por eso no es subjetiva. ¿Y por qué actúa el otro? Ahora bien, continúo. Porque era correcto. Profe, escuche, por favor. Porque hablar con el profe. Sería con el Porque es Pero objetiva. para Johnny, ahí está. Pará. Es objetiva. Yo ni que saqué los derechos civiles, ¿eh? Es objetiva porque, o sea, es una responsabilidad que pudo haber no tenido ni culpa ni intención de causar un daño, pero el daño lo causó. Bueno, Es decir, ahora no es intencional y no es adrede. ok, vos me estás hablando de un accidente que no está siendo adrede ni a propósito. Exacto, es un accidente. Un accidente es un accidente. Un accidente normal. Bueno, ¿cómo fue? Normal. Relatame ese accidente. Contame de qué se trata ese accidente que vos me nombrás, que no fue ni con culpa ni con dolo. Pero si no, en realidad no existió ningún accidente. ¿De qué estamos hablando? Por eso hablaba que era un- No hubo accidente todavía. Por eso mismo, no podemos comprobar. Está saliendo un caso hipotético. Bueno, ¿Cómo me va a encantar cuando nos corrija el profe, por favor? bueno, pero escúchame, es un caso hipotético. Ficticio, sí. claro. Ok, Te pone un ejemplo. ok, pero si es como vos decís, un caso hipotético, un caso ficticio, un caso que no existió, ¿por qué puede ser sin culpa? ¿Por qué no Porque puede ser una falla de mantenimiento? Tommy, te lo está planteando, te está diciendo, si falla dicho sistema, se produce un accidente. Te lo está planteando. ¿Cómo? A ver, ¿dónde dice? Dice, si falla dicho sistema, se produce el accidente. Se produce y la responsabilidad surge nítida. Ya se sabe. ¿Qué significa que la responsabilidad La surja nítida? responsabilidad surge nítida quiere decir que la responsabilidad surge clara. ¿Qué es algo nítido? Claro. Algo que- Es algo claro. Si falla el ascensor, es algo claro. O sea, Es un accidente. bueno, para mí, sí. Ay, Pero bueno, tiene listo. que tener Acá que termina haber la un charla. culpable. Acá termina la charla y el debate porque entra la opinión de cada uno. Para mí, si la responsabilidad surge nítida, es porque está claro que la falla de ese accidente es una falla de mantenimiento, una falla con culpa, por negligencia. El chabón tiene que estar todos los días, de 8 a 16 horas, manteniendo el ascensor, y el chabón falló. Tommy, ya hablamos demasiado. Se hizo toda la película, él, de todo. Les doy una solución al problema, chicos, para que la Pero próxima. pará, votemos, es más fácil. Somos seis, ¿no? Que no sea Tommy, vos estás con subjetiva, ¿no? André y tres. Son tres y... Tommy va por subjetiva. Johnny va Yo por también. objetiva. Anto, ¿vos por Objetiva. cuál vas? tres. Objetiva. 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 2 contra 1. ¿Vos, Flo, por cuál vas? Objetivo. Subjetiva. No, Flor, pensá. Objetiva, 2 contra 2. Pero para mí no es tan Está complicado.
Porque a ver, si hay un accidente, Pablito, tiene que ¿vos tener por la cuál vas? culpa. Me queda Es su Pablo. responsabilidad. Pablo, ¿vos por cuál vas? Pablo, vos no me podés fallar, Pablito. Pablo responde. Objetiva. Yo ya dije objetiva. Listo, Somos ¿qué 3 contra querés? 3. Y yo estoy en subjetiva, la puta madre. Bueno, escuchen. Igual, de Estamos verdad, 3-3, boludo. Bueno, uno ya de tiene que verdad, dar vuelta. me parece una muy buena opción poner las dos, explicar los dos casos. Tiene que Invitar, Y lo sacamos Para un ganarle. dinero. Para- Uno solo. Y que se vea todo el video. invitar con minutos declarados en el archivo adjunto el comienzo y el final del debate para invitarlos No a... termina más, boludo. Cuando tenés que mirar este video, Medio no video terminaba es la el debate profesora. entre... No, Chicos, igual- vamos a una hora y Mira, media de... justamente acá hay una. no, Anto, pero no Acá vamos a hay llegar a un acuerdo nunca. Ya está. No, pero hay como una palabra clave que dice acá. Dice, Tanto defendeme, la por favor. responsabilidad objetiva es un tipo de responsabilidad civil que se produce con independencia de toda culpa por parte del sujeto responsable. O sea, sí o sí, está teniendo la culpa de la persona. Claro, bueno, y acá no puede ser sí o sí. Sí, Acá puede ser. No, puede ser, Responsable. puede ser que sea por culpa también. pero si Sigamos por el 2, por favor. Sigamos por el 2 es verdad. y dejémonos de joder. Pero ¿en qué quedamos entonces? Objetivo. Subjetiva. No. No. Queda muy mal si detrás de escena jugamos ahí un piedra, papel o tijera. Como para definir. No, para mí. Tiramos para la mí, moneda. de verdad, para mí, de verdad, juega. No, Juega a no puede explicar ser. los dos y explicar. Porque no es que nosotros ponemos los dos porque sí, no. O sea, cada uno Cada tiene uno que tiene su explicar su fundamento. fundamento Sí, de sí, por no, qué. cada uno tiene un fundamento, una Cada explicación. uno de su opinión. Bueno, en la minuta lo explicamos. Dale. Dale, sí, igual sí. Hagamos Hagamos el minuto, algo así. cada uno puso objetivas y subjetivas. Sí. Bueno, dale, sigamos con el 2. Vamos que estoy chivando ya del debate y tengo que irme a dormir. Seguimos peleando y yo ya me quería ir a dormir. Menos mal que eran 10 minutos y chao, ¿eh? Sí. Yo dije, bueno, en 20 No, y encima, minutitos lo tenemos pará. liquidado. Encima falta la minuta. Oh, olvídate, se arma el debate. Le tenemos que dar 5 minutos a Tommy para que le explique si era subjetivo. Vamos a amanecer Sí, con, dale. con la Escucha, Los minuta. 15 minutos, a ver. Sigamos, dale. El otro igual creo que medio que coincidíamos todos que era con culpa, ¿o no? Sí. Va, el otro Sí, sí. el otro sí. Estábamos todos con culpa. Que sería el segundo. Para más. Sí, el segundo será con culpa, el tercero... El tercero que pusieron. Pero justamente va de la mano de si es objetivo o subjetivo. Pasamos directamente al punto 2B, chicos, ¿les parece? Sí, dale. Que dice, explique qué tipo de responsabilidad tiene el dueño de la cosa, en este caso, ¿Por qué el dice la cosa? consorcio de... No Sí, no entendí. sé por qué dice la cosa. ¿Por qué dice la cosa? La cosa es lo que se refiere al, por ejemplo, horizontal, vertical, dependiendo si es una casa, un edificio y eso. Explicar qué tipo de responsabilidad tiene el dueño de la cosa. En este caso es el consorcio. Pero no hay un solo O sea, dueño. ahí. Son copropietarios. Sí, Che, y estos no pueden llegar a ser, no pueden llegar a tener un contrato, boludo. Porque esa la red haríamos fácil, boludo. Flor tiene la cámara de revés. Para mí había un contrato, porque vos cuando... Flor ahí La vuelta, Flor, boludo. El solo hecho de haber delegado el mantenimiento a una empresa de servicios no libera. Porque el consorcio se contrata y el mantenimiento también del ascensor se contrata también. Es cierto, fue
concluir que la este humana y distinta, al no prestar la debida atención que puede intervención debe considerar que mayor de la fase ¿Pasamos para la C, chicos? ¿Pasamos por la C? Bueno, la C es fácil. No solo Suponiendo, para la obligación es muy mal. lo leo, No, lo la leo, C lo no leo. la- Suponiendo que la empresa de mantenimiento ha hecho mal el servicio. La empresa de mantenimiento ha hecho mal el servicio. ¿Qué tipo de responsabilidad le compete a este accidente? Me parece, Tiene una gana de decir me pa- subjetiva. me parece que me parece que en esta coincidimos, ¿no? Sí, subjetivo. Perfectamente. Sí, Subjetiva. Che, igual yo sigo con subjetiva en la primera a muerte. Vamos No con pienso subjetiva cambiar, en esta. no pienso cambiar de opinión, pero Johnny me parece que tenés razón. Pero no voy a, o sea, para mí, yo sigo opinando que es objetiva, pero tengo como el presentimiento que va a ser objetiva, boludo. Es objetiva, chicos. Porque, ¿qué les dije hoy al principio? Lean las consignas de abajo que ahí se van a dar cuenta. Entonces, ahora Tomás me leyó la C y me mandó a la derecha. No, para nada, Admitido, para nada. Tomás. Johnny Para tiene nada. unas ganas de que le digamos, sí, Johnny, Para- tenés razón. Para nada. Gracias. Decilo que lo tenés en el Cora. Bueno, vamos con la D. Trata que no dijimos la C. Ah, sí, no, es objetiva, perdón. Sí. En el caso de que tanto el consorcio como la empresa de mantenimiento del ascensor hayan actuado diligentemente y todo el sistema de seguridad esté en óptimas condiciones, pero el desperfecto se debe a un terremoto, ¿qué sucedería? ¿Responsabilidad objetiva? No, porque Por, no hay. no, por un terremoto. No, había uno que decía, para. Sí, había uno que era tipo natural. Sí. ¿Dónde está? Para ¿Qué que era? ¿Qué era? Que era por cosas naturales. Ay, no me acuerdo cuál es. Ah, yo estaba re ilusionada que era objetiva y de momento era subjetiva. No, porque cuando es subjetivo es porque hay un responsable. En este caso es un terremoto y el edificio andaba bien. Ah, y ese, claro, y no hay nadie responsable ahí. Ay, ¿cómo se llama? La tengo en la punta de la lengua. Pará. Responsabilidad por actos involuntarios. ¿La acción de causalidad no era, chicos? Me parece que es la que dice Pato, ¿eh? Tenían A ver, léete No un lo poquito, leí Pato. todavía igual, ¿eh? Dice, nuestro derecho tiende a Nuestro derecho tiende a garantizar. garantizar De hecho, la reparación. no, me parece que no es ese. No, había uno que decía claramente por naturaleza. Caso fortuito, no era para ver. Acá hay una que dice, existen 3 supuestos de responsabilidades, aunque con efectos diferentes. En primer lugar, la responsabilidad por el daño ocasionado por cosas viciosas o riesgosas, y en segundo término, el derivado de las actividades peligrosas o riesgosas por su naturaleza. ¿Cuál es ese? ¿Esa? ¿En cuál página Responsabilidad está, por el Flor? vicio, por riesgo de la cosa o por las actividades riesgosas. Casi a lo último. ¿Para dónde carajo lo lees? Acá, la emergencia sanitaria, un terremoto, una inundación, caso ¿Dónde fortuito de está? fuerza mayor, ¿no es? Caso ¿Dónde fortuito está de... diciendo? ¿Cuál, Johnny? ¿Dónde está lo que estás leyendo? Yo, no sé, porque yo lo tengo en un resumen. ¿Es caso fortuito o fuerza mayor? Es un C, creo, o es un ítem C. Dice, estos conceptos se regulan como sinónimos, con lo cual ambos producen el mismo efecto. Sí, es al final, Ejemplo, Sí, acá en el apunte también. La emergencia sanitaria que actualmente estamos atravesando, un terremoto, una inundación, catástrofes naturales. Sin embargo, existen excepciones que hacen que no pueda exonerarse. Sí, ese. Es el caso fortuito que entra dentro de la relación de causalidad. Sí, Sí. relación de causalidad, exacto. Relación de causalidad, caso fortuito o fuerza mayor. Sí, ese. Perfecto, listo, a dormir. A dormir, ¿no? Dale, ponle la misma minuta que
¿Querés saber cómo arranco? Yo no hice nada. Bueno, perdón, entonces, no ¿quieren sé. que corte acá? Y después, bueno, debatimos el tema de que cuál ponemos. O hacemos Sí. así, ponemos las Sí, dos. obvio. Pará, anoten. No anotaron nada. Sí, Pato está anotando. Está anotando, Pato. Paro entonces la grabación. Sí. Sí, sí. Pato, ¿se ve mi cámara?